Las radioemisoras de la Universidad de Talca presentan Hora Verde, un programa de conversación para resaltar el panorama ecológico y medioambiental de la región y el país y la labor que realizan las organizaciones dedicadas a la preservación de la naturaleza. Conducen los periodistas Pablo González Vergara y Sergio Eugenio Torres. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Hora Verde. Bonita tarde a esta hora aquí desde la ciudad de Talca, transmitiendo en una nueva emisión del programa ecológico de Radios Universidad de Talca. Hoy día con un tremendo tema, Proyecto de Ley del Arbolado Urbano, una iniciativa para salvaguardar la biodiversidad en las ciudades de Chile. Contamos con un invitado muy especial que viene recién llegando desde la capital, Santiago del Pozo Donoso, ingeniero forestal de la Universidad de Chile, diplomado en estudios políticos y estratégicos, director de la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la Universidad Miguel de Cervantes. Participó en la creación del Plan Santiago Verde para la región metropolitana. Es autor además de un blog propio, consultor de empresas en arboricultura urbana, director académico del curso superior en gestión del arbolado en la ciudad de E-Learning. Creo que así se dice, ¿no, Santiago? Sí, así es, efectivamente. Bienvenido, Santiago. ¿Primera vez a Hora Verde? Primera vez, y darte las gracias por la invitación. Yo creo que es una muy buena ventana para dirigirse a las personas que nos escuchan en todas partes en esta región y hasta a donde estén, para conversar sobre árboles, que es un tema re interesante. Tu visita también se enmarca en el inicio de charlas del Club del Árbol de Talca, ¿cierto? Vas a estar hoy día en la tarde acá en el Salón de la Municipalidad de Talca, segundo piso, entrada liberada, en una actividad foro donde vas a dar a conocer los principales aspectos de la ley, que vamos a conversar ahora en este programa. Así es, efectivamente. Entonces, a las 7 van a poder las personas que asistan conocer en detalle la propuesta y darle las gracias ahí también y un saludo a través de este micrófono a los amigos del Club del Árbol de Talca, que tienen una larga trayectoria y que son, yo diría, unas personas muy, muy cercanas a la ciudad y a mejorar las condiciones de Talca, efectivamente. Bueno, y partamos, Santiago, ¿qué te parece? ¿Cuál es la importancia que tiene este proyecto de ley y qué objetivos específicos busca orientar en torno al valor que tienen los árboles en nuestras ciudades? Mira, básicamente los árboles en la ciudad tienen un valor re importante porque los árboles generan 25 beneficios, que está comprobado, hay bibliografía al respecto desde el año 40 que se viene haciendo estudios, pero de esos 25 beneficios hay algunos que destacan más. Por ejemplo, las ciudades, por la cantidad de cemento que tienen, por la cantidad de hormigón, se elevan su temperatura mucho más que las zonas rurales que las rodean. Eso se llama efecto isla de calor. Bueno, los árboles combaten el efecto isla de calor, sobre todo mirando hacia el futuro, porque el cambio climático significa en nuestro país olas de calor, significa mayor temperatura en verano, y los árboles son una herramienta, un instrumento importante para combatir las olas de calor. Y así hay otros beneficios más que podemos ir conversando mientras conversamos. Ahora, ¿por qué, Santiago, es tan necesaria, importante una ley que pueda ser un arma de doble filo? Por un lado, salvaguardamos la biodiversidad, ¿cierto? Pero por otro, posiblemente nos encerremos a cierto tipo de árboles, quizás nos dejemos entrar todos los árboles necesarios dentro de una ciudad. A ver, explícanos un poco en qué consiste la ley en sí. Perfecto. Mira, con respecto al rol, a la importancia de los árboles, esta ley se basa básicamente en 3 elementos que son re importantes tener en cuenta hoy día. El primer elemento es que ha sido tradicional que las personas que gestionan los árboles se preocupen de los árboles cuando ya están grandes. Y
La bibliografía, los estudios científicos, las metodologías señalan que hay que preocuparse de los árboles cuando están pequeños. Inclusive hay que preocuparse de las semillas de los árboles, porque se producen árboles de muy buenas características cuando se seleccionan estos árboles y se sacan semillas de árboles que crecen bien. Cuando se sacan semillas de árboles que crecen con ramas muy bajas, estos árboles, sus hijos, van a tener también muchas ramas bajas y una forma que no es adecuada para las zonas urbanas. Entonces hay que preocuparse de la semilla, de la producción en vivero. Hay que preocuparse del árbol cuando está joven para formarlo. No dejarlo crecer, no elegir cualquier semilla, y cuando esté grande, en ese momento decir, uy, tenemos un problema con este árbol porque está muy grande. Ese es un elemento central, que toda la batería de conocimiento que se ha usado hasta hoy día van hacia el árbol adulto cuando empieza a generar problemas. Y el segundo elemento es que hoy día no se utiliza un plan de gestión. Es decir, se ve las intervenciones del árbol, se ven con cierta irresponsabilidad en el sentido de que no se registra, no se justifica, no se hace un diagnóstico, no se hace una prescripción, no se le entrega a la persona que va a intervenir un árbol una explicación de qué es lo que va a hacer y por qué lo va a hacer. Por lo tanto, la persona que va a intervenir el árbol, el que tiene la motosierra en la mano, simplemente sabe que tiene que cortar ramas y las corta de acuerdo a como él se le ocurra. Y el tercer, de acuerdo a una instrucción muy simple. Y el tercer elemento es que hay un principio que a mí me gusta mucho. A ver, ¿cuál es? Y es decir que en la ciudad todos los árboles tienen un lugar. Ahora, a pesar de eso, el proyecto de ley contempla un artículo que señala que todos los proyectos nuevos de arborización debieran tener a lo menos un 70% de especies nativas. Ya, o sea, definitivamente tú vas por el árbol autóctono. Exactamente, por varios motivos. Uno de ellos es la biodiversidad. A mí me encantaría venir a Talca, pasear por un parque y ver pitaos, ver keule, ver, no sé, tantas especies que estaban en las zonas donde está la ciudad o estaban en zonas que hoy día son usadas con fines agrícolas o madereros y que hoy día están con serios problemas de conservación. Las áreas verdes, nuestras calles, la arborización urbana es una excelente oportunidad para conservar la biodiversidad. Y el segundo elemento es que en general todas nuestras especies nativas, que son muy lindas y que todos queremos mucho y que todos cada vez valoramos más, conservan sus hojas en invierno. Entonces su follaje nos ayuda a eliminar material particulado. Entonces vamos a tener una ciudad más linda, vamos a tener un mejor país, vamos a tener más biodiversidad y vamos a tener también aire más limpio, entre otros numerosos beneficios que entregan los árboles. Santiago, ¿cómo podemos entonces incrementar la contribución ambiental, económica, social y cultural que tienen los árboles urbanos, pero a partir de esta ley? A partir de esta ley, lo que hace esta ley es entender que en Chile no tenemos nada parecido a una ley del árbol urbano. O sea, hoy día el árbol urbano está en terreno de nadie, y si a usted le mutilan o le talan el árbol que está fuera de su casa, no tiene dónde reclamar. Y si reclama, no va a sacar absolutamente nada. En base a ese antecedente, la ley entonces es un gran aporte porque protege y conserva los árboles en la ciudad. Pero también, desde el punto de vista de tu pregunta, hay un elemento que yo creo que es fundamental. La existencia de la ley pone a trabajar de forma sinérgica a instituciones que hoy día hacen actividad con árboles, aunque no tienen atribuciones. Por ejemplo, las municipalidades. Yeah. Las municipalidades, en la ley orgánica municipalidades no sale la palabra árbol. Yeah. No sale. Por ejemplo, CONAF, que produce muchas plantas, podría producir más árboles y de mayor calidad. Por ejemplo, el Instituto Forestal, que es una institución antigua en nuestro país, podría hacer investigación, podría elaborar informes para saber cuántos beneficios se entregan los árboles que tenemos y cómo podemos hacer para ir incrementando esos beneficios. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente hoy día no dice nada sobre árboles urbanos. Es inentendible.
los planes de descontaminación de todas nuestras ciudades. Hay un número alto de ciudades que tienen planes de descontaminación del aire. En ninguno de esos planes aparece el árbol urbano. Entonces uno no entiende, la verdad, cómo se les ha escapado. Hay una carencia total del tema arbolado. Exactamente. Entonces lo que hace la ley es articular sinérgicamente, le entrega atribuciones y refuerza las atribuciones que estas instituciones tienen en torno a... Sin considerar la presencia del árbol, digamos. Hoy día, claro. Entonces la ley viene a subsanar eso. Ya. Santiago, definamos las clasificaciones que tienen en detalle esta ley y partamos por considerar qué se entiende por árbol urbano, arbusto y bosque urbano, que son tres tipos distintos. Claro, mira, eso viene que hoy día es muy poco común que se use la arboricultura urbana. Hay muy poca gente capacitada en arboricultura urbana, debiendo haber mucha más. Y por eso se usan, se usan en distintas oportunidades conceptos que vienen de la arboricultura ornamental, que vienen de la horticultura, la horticultura es la poda frutal, por ejemplo, que vienen de la jardinería, conceptos que vienen de la silvicultura urbana. O sea, hoy día hay muchas disciplinas que y se aplican en las ciudades, pero que no dan cuenta del problema, como lo hace la arboricultura urbana. Entonces, por ejemplo, hay gente que cuando mira una comuna y ve que esa comuna puede tener 50.000 árboles, habla del bosque urbano. Y eso es falso. O sea, un bosque urbano es un bosque que ha quedado inserto en la ciudad, que tiene un origen natural y que, por ejemplo, el Cerro Ñelol. El Cerro Ñelol en Temuco es un bosque urbano. Bosque urbano. Claro, pero de ahí a trasladar ese concepto de bosque urbano a decir que todos los árboles de una comuna son un bosque urbano es un tremendo error. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Estamos tratando de que aquellas definiciones que existen, por ejemplo, árbol está definido en la ley de bosque nativo. A nosotros nos gusta esa definición, pero bosque urbano no está definido, hay que definirlo. Árbol urbano es la planta de fuste generalmente leñoso que, habiendo sido establecido en lugar urbano en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat, puede alcanzar a lo menos 5 metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo. Eso está dentro de la ley, ¿cierto? Claro, esa es una propuesta. Habrán personas que dirán, bueno, no me satisface, y podremos conversar y discutir técnicamente en base a argumentos que tengan algún respaldo, si se modifica esa definición o se queda como está. Y arbusto, dice la ley, término que se refiere a tipo de vegetación donde los elementos leñosos predominantes son los arbustos con más de 50 centímetros y menos de 5 metros de altura en su fase de madurez. Ustedes hablan mucho del tamaño, ¿cierto? Sí. Para clasificarlos de manera más determinante. Sí, te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque, esa es la pregunta. Sí, en nuestro país nosotros tenemos distintos ecosistemas. Entonces tenemos, por ejemplo, ecosistemas en el norte de Chile donde cuesta mucho mantener un árbol. Y probablemente allí nosotros tengamos que hacer una diferencia entre árbol y arbusto, o árbol pequeño. También tenemos regiones donde por clima los árboles prosperan muy bien. Por ejemplo, es muy común encontrar secuoyas, que es un árbol en estado adulto bastante grande. Gigante. En la región de Temuco, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, las definiciones que nosotros adoptemos van a permitir que se gestione adecuadamente el árbol urbano en todas las regiones del país. Ya. O sea, tiene una definición y tiene un fin también jurídico, ¿no? Tiene un fin jurídico, claro, exactamente. Santiago, ustedes están en estos momentos en una fase de dar a conocer a nivel nacional esta ley. ¿Cómo les ha ido en otras ciudades? Y cuéntanos qué ciudades más van a visitar junto con Talca. Mira, efectivamente estamos en una campaña. Son 17 organizaciones que se preocupan específicamente de los árboles. Están ubicadas entre Temuco y La Serena. Y estas organizaciones, sus dirigentes, están tomando contacto con principalmente los diputados y con las autoridades públicas para entregarles antecedentes, para entrevistarse con ellos,
para presentarles la necesidad de que Chile tenga una ley de arbolado urbano. ¿Cómo les ha ido con esto? ¿Con Sí, estas gestiones con los diputados? Mira, nos ha ido bastante bien porque en poco tiempo hemos podido conversar con la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, la diputada Carolina Pérez, con la diputada Marzán, con el diputado Verdesi, y ahora en el camino hacia acá... una exclusiva nos va a dar ahí. No, claro, nos llegó un correo de apoyo del diputado Félix González. ¿Ya? Y también un correo de apoyo de la diputada Joana Pérez. Así que también hay agendadas reuniones con otros la gente dice parlamentarios, pero nosotros no tenemos parlamento, con otros diputados. Y también con autoridades de gobierno, básicamente del área de medio ambiente. Ya. Así que nos ha ido bastante bien en esta puesta en escena. Volvamos a la ley. ¿Qué aspectos han considerado de la poda de árboles urbanos? Una materia que ha tenido controvertidas reacciones por parte de nuestra ciudadanía estos últimos meses. Porque se confunde a veces poda con muerte de árboles. ¿Ah? Sí. ¿Dónde van a incurrir ustedes con la ley y tomando en consideración las podas que se efectúan en Chile de los árboles urbanos, Santiago? Perfecto. Mira, yo creo que hay que ser bien sinceros en este aspecto. Cuando se piensa en podar, uno tiene que partir de la definición de que cualquier intervención que se haga al árbol urbano debe dejar como resultado un mejor árbol. ¿Qué significa un mejor árbol? Significa un árbol que genere más y mejores beneficios ambientales, sociales y económicos en el lugar donde está. Y lo que está ocurriendo hoy día es que eso se ha traducido en una mutilación, se ha traducido en una eliminación de ramas, porque sí, porque cuando hemos preguntado por qué hacen eso a las personas que podan, que sacan una gran parte de la copa o la copa completa del árbol, ellos nos han dicho es que siempre lo hemos hecho así. Entonces, yo creo que aquí hay un tema que hay que entender primero, y es que los árboles entregan a la ciudad numerosos beneficios ambientales, sociales y económicos que son necesarios. En el mundo hay un premio a las ciudades verdes, y las ciudades verdes se caracterizan, entre otras cosas, porque cuidan sus árboles. Como Estocolmo, por ejemplo, en Suecia. Por ejemplo, en Sudamérica está Curitiba. Y Medellín. Exacto. Entonces, pero a nosotros nos gustaría que nuestras ciudades fueran ciudades verdes. Por lo tanto, toda intervención que se haga debe dejar siempre un mejor árbol. Y las personas que trabajan en este tema lo entienden. De alguna manera, yo creo que se están dando cuenta de que están cometiendo un error. Y el error viene de las críticas fundadas que la población, que autoridades, que organizaciones están haciendo al procedimiento que se está aplicando hoy día con los árboles. Están mutilando, están desmochando, están haciendo la poda al alcalde. Y eso, hay un artículo especial en la ley del árbol urbano, en la propuesta de ley, que prohíbe todas estas malas prácticas. Las prohíbe. Entonces, yo creo que la misma discusión de este proyecto de ley va a llevar también a tomar conciencia de que hay una mejor forma de hacer las cosas, que las personas deben estudiar, que las personas deben capacitarse. ¿Eso es lo que falta, Santiago? ¿Falta capacitación en la poda? Falta capacitación absolutamente, un 100%, yo diría, porque no hemos visto ninguna comuna en que las cosas se hagan realmente bien. Tú estuviste participando en la creación del Plan Santiago Verde para la región metropolitana. Sí. ¿Cómo es ese plan, el detalle más o menos global, considerando la tremenda extensión que tiene nuestra capital nacional, Santiago? Mira, que es muy interesante tu pregunta. Voy a hacer un enlace, con un vínculo con la ley y después la voy a responder. ¿Ya? ¿Me parece? Esa experiencia de poder estar en contacto con el gobierno regional metropolitano, que tiene una estructura, que tiene una función y que tiene unas atribuciones muy especiales, nos permitió
entender que no solamente el tema, el destino de los árboles y la buena gestión de los árboles, la gestión sostenible de los árboles urbanos depende del nivel local, también depende del nivel regional. Y en la región metropolitana se elaboró un proyecto bastante interesante, que son 3 anillos concéntricos: un anillo interno con las 32 comunas, con sus parques, sus áreas verdes y su arbolado urbano; un anillo intermedio con los cerros islas que rodean Santiago. Ahí está el Cerro Chena, está el Cerro Lo Aguirre, Cerros de Renca, San Cristóbal, el San Cristóbal, el Cerro Manquehue. Por el sur está el cordón que hay en Pirque, se llama el Cerro Los Ratones. Los Ratones. Uh-huh. Y todos esos cerros, mire, fíjese, si todos esos cerros se arborizaran, Santiago tendría más de 26 metros cuadrados de área verde, con un estándar fantástico. Y lamentablemente se han hecho algunas experiencias, pero son muy tímidas en Cerro de Chena. Ahora una experiencia que se está proyectando en Cerros de Renca de 200 hectáreas. Pero volviendo a tu pregunta, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el Plan Santiago Verde fue una articulación de esfuerzos que lideró el intendente de la época, y que permitió crear un convenio de programación, que es un instrumento que está disponible, que fue firmado por el Gobierno Regional Metropolitano, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de la Vivienda. Y tenía el sentido de recuperar zonas que en ese momento eran botaderos ilegales, basurales, uh-huh, y que hoy día han sido inaugurados, 10 años después, han sido inaugurados como parques, por ejemplo, La Hondonada. Sí. Y todo el mundo está muy contento, pero La Hondonada nació del Plan Santiago Verde. Yeah. Y hay resultados. Hay resultados. Se podría hacer una evaluación, yo creo que estaríamos muy contentos todos. Conversando en Hora Verde con Santiago del Pozo Donoso sobre el proyecto de ley del arbolado urbano. Hoy día, de una u otra manera, desglosando la ley, para que ustedes, los auditores al programa, también la conozcan en detalle. Volvamos a las preguntas, Santiago. ¿A qué denominan productos no madereros del arbolado urbano y por qué lo consideraron dentro de la ley? Interesante. Mira, hay una nueva mirada hacia lo sostenible que lleva a pensar que los desechos que hoy día vemos como basura, en realidad se pueden utilizar, se pueden reutilizar. Y cuando pensamos que en una ciudad, por ejemplo, en la comuna de Santiago hay más o menos 60, 70 mil árboles. De esa cantidad de árboles todos los años cae una cantidad importante de hojas. Si se hiciera la poda correctamente, nosotros tendríamos, como lo hemos conversado, mejores árboles, pero también habrían desechos de ramas y otros elementos más. Bueno, un producto no maderero de los árboles urbanos podría ser el compost. Pero sabemos que no es así y que todos los desechos que salen de la mantención, de la gestión del arbolado urbano, se van en camiones a rellenos sanitarios, y ahí las municipalidades además tienen que pagar para que los rellenos sanitarios dejen que esa basura, entre comillas, sea eliminada. Podrían hacerse otros elementos, otros productos, por ejemplo, briquetas. Podríamos pensar también en las semillas de los árboles. Uh-huh. Podríamos pensar en que en la ciudad nosotros pudiéramos seleccionar una cantidad de árboles por especie, aquellos que tienen mejor forma, y empezar a pensar en esos árboles como árboles semilleros. Y por lo tanto la semilla que se extrajera de esos árboles sería una semilla valiosa. Podríamos pensar también en que se valorara el carbono que los árboles fijan, o que se valorara, por ejemplo, a través de algún mecanismo financiero, la cantidad de material particulado que los árboles retiran del aire, de material particulado
que si no lo retiran las hojas de los árboles, nosotros lo respiramos y nos enferma. Hay un dato respecto a eso en la ciudad de Nueva York. Un investigador, David Nowak, estimó que se ahorran algo así como $3 millones al año en enfermedades por el material particulado que las hojas de los árboles retiran. Y eso gracias al Central Park. Eso está estimado para el Central Park. Y David Nowak estuvo en Chile. ¿Ya? Y estimó eso para las 32 comunas del Gran Santiago en el año 92-93. Y esa cifra nunca fue valorada en nuestro país. Eran $4,6 millones al año. Nunca fue valorada, y ahora que sale estimado para Nueva York, todos decimos, mira qué interesante, pero en el año 94 ya fue calculada para Chile por el mismo investigador. Entonces, viniera ahora sería distinta la cifra, dices tú. Yo creo que tenemos datos como para hacer ciertos impuestos verdes que pudieran servir para gestionar mejor o financiar el arbolado urbano. Eso no está en el proyecto de ley. Pero en relación a la pregunta que tú me hacías, ¿cuáles podrían ser estos productos forestales no madereros de los árboles en la ciudad? Son efectivamente, ahí he nombrado algunos. Podríamos nosotros incentivar, por ejemplo, también el uso social o el espacio social que los árboles generan y que también tienen efectos psicológicos en las personas. Por ejemplo, en lugares donde hay árboles, la gente es más pacífica que en lugares donde no hay árboles. Santiago, yo estuve leyendo la ley al detalle. Hay un aspecto que me inquieta. ¿Por qué solicitan ustedes prescripción técnica contenida en un plan forestal urbano aprobado por la corporación para efectuar intervenciones que masifican la plantación en la ciudad? En circunstancias que, sin ley, uno le pide el permiso a la municipalidad, al área de parques y jardines, va un inspector donde tú quieres plantar tu árbol y en 15 o 20 días estás plantando tu árbol. ¿Esto no se ve más burocrático este trámite? Mira, hay dos motivos de fondo para hacer esa propuesta. El primer motivo de fondo es que si uno mira los resultados que se tienen en el tema de la arborización, no estoy hablando de ninguna institución específica, sino que estoy hablando en todo el país, en todas nuestras ciudades, la cantidad de árboles que se plantan y la cantidad de árboles que sobrevive. Si uno mira eso, por ejemplo, en Santiago, en las 32 comunas de Gran Santiago, el año 94 se hizo como parte del estudio que mencionaba, lo hizo la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad de Chile. Se determinó que habían 6 millones de árboles, un poco más de 6 millones, y que había un déficit de 6 millones de árboles. Si tú le preguntas hoy día a los expertos te dicen el déficit hoy día es mayor. Entonces, si uno mira simplemente los resultados que han habido en producción de plantas de calidad, en gestión de buena semilla, en realización de podas de formación, en poda de árboles adultos, nosotros estamos al debe en todos esos aspectos y son todos ámbitos donde hay que mejorar. Y la única forma de mejorar es que cada vez que se vaya a hacer un plan de arborización quede por escrito y se pueda evaluar ese plan de arborización. ¿Qué tipo de planta están usando? ¿Están usando árboles nativos? ¿Están usando plátano oriental? ¿Qué tipo de acciones van a hacer? O sea, las acciones sobre los árboles uno las puede prescribir no en base a una actividad en particular, sino que uno debiera, al plantar un árbol, tener una prescripción de qué es lo que va a hacer al año 5, al año 14, al año 20 y así en el futuro. Eso en nuestro país no se hace, no hay catastro, hay muy pocas comunas que tienen catastro, no se sabe dónde están los árboles. Por ejemplo, el año pasado cayeron 600 árboles en un temporal, 400 de ellos cayeron en la comuna de Las Condes. Yo pregunté, ¿cuáles son las especies de los árboles que cayeron? Nadie sabe. ¿Nadie sabe? Nadie sabe. Entonces, si caen árboles y no sabes cuáles son las especies que cayeron y tienes que tomar medidas... Es como tener un plan de manejo, una guía, digamos, para... Tener información básica para poder gestionar. Ahora, ¿qué rol juega en toda esta ley la municipalidad, Santiago?
Muy buena pregunta, porque nosotros, el proyecto de ley, lo que, como te decía antes, lo que trata de hacer es entregar funciones a todos estos organismos para que actúen sinérgicamente y positivamente. Es muy difícil modificar una ley orgánica como es la ley orgánica municipal. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley del árbol? La ley del árbol le entrega atribuciones especiales a las municipalidades y así al conjunto de instituciones que te describía. Actúa como esta masa que une lo que hoy día está separado. Santiago, leyendo tu currículum, tú has trabajado también con respecto al tema de arboricultura urbana. ¿Qué es la arboricultura urbana? Definámoslo frente al auditor. Perfecto. La arboricultura urbana es una serie de métodos y técnicas que se aplican sobre los árboles urbanos para generar un resultado que entregue más y mejores beneficios a las ciudades. Esa es la definición de arboricultura urbana. Esa especialización universitaria, ¿cierto? ¿Dentro de la misma carrera de ingeniería forestal? No, se enseña en muy pocos lugares, básicamente en Europa y un poco en Estados Unidos. En Estados Unidos se enseña arboricultura moderna. ¿Tú has estado en esos países? ¿Has tenido la posibilidad de participar? No he tenido oportunidad de participar. Estoy en contacto, sí, con las personas que realizan cursos y hay como una red de expertos y ahí estoy en contacto con los muchachos. Pero yo diría que el interés que tú planteas es cierto. O sea, se debiera enseñar arboricultura urbana en varias carreras en nuestro país y en todos los países. Dentro de la ley, volvamos a la ley del arbolado urbano. ¿Qué artículo tú crees que es esencial para entender la importancia que tiene la ley para el cuidado de los árboles urbanos? Bien, perfecto. Básicamente el artículo sobre la gestión. El artículo que habla sobre los planes de gestión, que yo los denomino planes forestales urbanos. Alguien lo puede denominar de otra manera, pero pongámonos de acuerdo en que se requiere un plan de gestión. Y se requiere que lo hagan personas que tienen conocimiento sobre árboles y que de esa manera ayuden a las municipalidades a contar con información fidedigna, con información revisada y con información que nos va a permitir tener cada vez un mejor arbolado. ¿Qué pasos tienes tú a seguir con la organización que promueve esta ley para las próximas semanas? Mira, las organizaciones que están trabajando, y hay varias personas también que tienen grupos en Facebook, están difundiendo la campaña. La campaña ha ido por buen rumbo, como te comentaba al inicio, y yo creo que las próximas semanas vamos a tener un número alto de entrevistas. Y cada organización en su propia región toma el liderazgo y la vocería, por decirlo de alguna manera. Junto con eso están programadas una serie de charlas que voy a dar, como la de hoy día. Hoy con el Club de Árbol de Talca, esta es la primera charla de difusión de este proyecto de ley de arbolado urbano. Es un agrado que me hayan invitado. Yo he venido antes, he estado con ellos, hablamos el mismo lenguaje, pero a mí me gustaría decir algo más. Esta no es una campaña cerrada. Nosotros sabemos que en nuestro país hay universidades que están trabajando y haciendo investigación en arbolado urbano, publican harto, y las pudiera nombrar a todas ahora. Aquí en esta región hay 3 universidades que son muy importantes. Partiendo por nuestra casa, digo yo. Aquí hacen investigación, han hecho varios seminarios ya este año. Hay doctores que están trabajando en el tema arbolado urbano. Ya me gustaría invitarlos a que se sumen a esta cruzada para discutir conceptos, elementos sobre una ley de árbol urbano para nuestro país. Yo creo que le va a hacer bien al país y es parte del rol que la academia tiene, hacer cosas buenas para el país. Santiago, y las críticas, por ejemplo, sí. Me imagino que a ustedes mucha gente los quiere, pero también hay otras personas que dicen no, son muy fundamentalistas, se encierran mucho en la defensa total de lo que es el árbol y dejan de lado el hecho de que tú puedes cambiar un paisaje y lo puedes alterar sin necesidad de tener una ley. Mira qué interesante, porque
que ocurre que no hemos encontrado detractores, hemos encontrado personas que nos dicen que estamos bien, vamos en el camino correcto. Ya. Pero lo que observamos en la realidad es que sin decirnos en palabras que no están de acuerdo con lo que estamos planteando, muchas personas siguen trabajando de manera errónea con los árboles urbanos y observamos el resultado de su gestión en las calles, en las redes sociales, en distintas partes. Y no estamos conformes con eso. Nosotros queremos que estas personas transiten desde el estado actual a un estado futuro deseado, donde nosotros podamos ver y podamos estar contentos con el trabajo que ellos realizan. Esta es una profesión que es curiosa. Por ejemplo, si tú a un pastor le entregas un piño de ovejas, pastor se las va a llevar y en la tarde te va a devolver las ovejas sanitas, contentas, alimentadas, ¿no es cierto? Si a un doctor, tú vas a un doctor y estás enfermo, el doctor te va a sanar. Aquí pasa exactamente lo contrario. Nosotros a un conjunto de personas y personas que tienen responsabilidades públicas, les confiamos nuestros árboles urbanos y en vez de entregarlos mejor, en mejores condiciones, más sanos, los mutilan. Y estamos entonces nosotros perplejos frente a esa situación. Estamos tan perplejos que lo que queremos es que haya una ley del árbol urbano que los regule. ¿Ustedes han dado un lapso de tiempo, Santiago, para obtener ya respuestas concretas respecto a esta ley que sea aprobada en el Congreso Nacional? Mira, nosotros queremos que este año entre un proyecto de ley al Congreso. Nosotros sabemos que los diputados y los senadores están contentos con que una iniciativa así se pueda realizar. También entendemos que el Ejecutivo no se negaría a una acción como esta y nos gustaría que esto se fuera por el lado de la discusión ambiental. Esto no es un tema productivo, este no es un tema social, este es un tema ambiental. Y por lo tanto hemos encontrado aliados importantes allí y queremos potenciarlo. Y queremos que cada vez se sumen más gente, más organizaciones que nos aporten. Hay por ahí algunas reuniones con doctores que ven el tema de las enfermedades respiratorias y están mirando con muy buenos ojos esto. Entonces estamos abriendo, esta es una casa grande. Y en esta casa grande cabemos todos, y nosotros queremos que ojalá todas las universidades, todos los institutos superiores que tienen carreras ambientales se sumen y nos apoyen, las ONG también que quieran contactarse con nosotros, nos encuentran en las redes. Ahí voy, la dirección, la web, ustedes tienen una página, tienen un portal, ¿cierto? Digámoslo por la radio. Tenemos una página, esa página se llama leydearbolUrbano.com. leydearbolUrbano.com. Sí, y ahí hay correo. Si me buscan a mí, buscan mi correo, van a encontrar varios también en la web, Santiago del Pozo, y ahí les va a salir hasta mi celular, está por ahí. Y nada, pues, contentos de también recibir eso. Y como te digo, estamos en una situación, en un punto de inflexión. Y este punto de inflexión va a significar que nosotros en el futuro ya tengamos un arbolado urbano de calidad y podamos estar orgullosos de nuestra ciudad, inclusive de las ciudades turísticas. Fíjate que en las ciudades turísticas se mutilan los árboles y los turistas ven eso, entonces van a sacar fotos y no se sacan fotos porque da pena. Entonces hay una contradicción que todavía no se ha entendido bien, y nosotros creemos que en el ámbito local, creemos que en el ámbito regional y que en el ámbito nacional hay mucho que hacer y hay espacio para hacerlo. Santiago, me imagino, hagamos ciencia ficción. Bien. Se aprueba la ley. Bien. ¿Qué viene después de la ley aprobada, Santiago, ustedes como organización? Nosotros como organización habremos cumplido nuestra tarea. Yo creo que cada uno se dedicará a lo que se dedica y vamos, yo creo, a seguir ligados con el tema del arbolado, unos haciendo proyectos de arborización, otros haciendo educación ambiental, otros formando en arboricultura urbana, que es el tema que a mí me gusta, y yo creo que va a haber espacio para continuar relacionado con los árboles, pero en un mundo mejor. Ese es el punto. ¿Tu sueño de ciudad ideal cuál sería? De los países europeos, ¿cuál tú crees que nosotros deberíamos imitar en el plano arbóreo? En el plano arbóreo es difícil, porque si yo elijo uno, voy a dejar muchos ecosistemas de nuestro país que no van a estar contemplados allí. ¿Ya? Lo que a mí me gustaría es que en cada región de nuestro país,
en la zona norte, por ejemplo. Hay especies arbóreas en la zona norte que son muy bonitos. El chañar, por ejemplo, yo no lo conozco el chañar, lo he visto en fotos, pero la gente que le consulto me dice, se parece mucho al espino, pero el chañar tú lo encuentras en el desierto. En el desierto. Entonces, hay especies, están los tamarugos. Después aquí en la zona central, en Santiago, hay especies que ni siquiera se han pensado. Está el boyén, está el olivo de la cordillera, el ciprés de la cordillera. El ruil, que está en extinción. Alguien me contó que por aquí en la séptima región, en Talca, había un lugar donde habían plantado en un parque ciprés de la cordillera y que estaba muy bonito. Entonces, y me gustaría verlos, po. Entonces, eso yo creo que falta imaginarse, como respuesta a tu pregunta, falta que cada uno de nosotros se imagine su mejor ciudad. Conversando con Santiago del Pozo Donoso sobre el proyecto de ley del arbolado urbano. Santiago, ustedes van con exposiciones, con foros a otras ciudades. Comentábamos fuera del aire de que ustedes van a ir al sur. ¿Tu mirada del sur respecto a la realidad que ustedes tienen en Santiago? Bueno, por dar un ejemplo, Temuco. En Temuco la mutilación de los árboles es bárbara. O sea, y por el motivo que sea. O sea, hay una falta ahí de preocupación enorme. Nosotros creemos que con la misma estrategia podemos convencer a las personas de mirar hacia acá un poco, y mirando hacia acá eso se podría mejorar. Pero la situación se repite. Todas estas mutilaciones, estos terciados, este despeje de ramas que por motivos de seguridad, porque producen sombra a los árboles o por cualquier otro motivo, están dejando solamente los troncos. Yo creo que es un problema a nivel nacional, es una plaga en este momento y frente a eso tenemos que reaccionar. Nada menos que conversando con Santiago del Pozo Donoso sobre el proyecto de ley del arbolado urbano. Y Santiago, se nos fue la hora verde, increíblemente. 60 minutos pasaron volando, pero hablando sobre este proyecto de ley que es bastante importante para la vida ecológica de nuestro país. Un agradecimiento especial por haber estado con nosotros y una invitación también a los amigos y amigas ecologistas que tengan tiempo. Hoy día a las 19 horas en el Salón Municipal, Santiago del Pozo va a contestar sus preguntas sobre este mismo tema. Santiago, tu minuto de despedida. Bien, pues a las personas que escuchan el programa, un saludo, un abrazo. Creemos que estamos en un esfuerzo bien lindo, preocúpense. Conversen, compartan. Los árboles son importantes y mientras más calor haga y mientras más cambie el clima, van a ser más importantes aún, así que hay que cuidarlos. Hay que tener, en Talca hay una organización súper importante que es el Club del Árbol de Talca. Hay universidades, tengo amigos en esas universidades y yo creo que se van a ir sumando cada vez más, y yo creo que en el futuro vamos a poder hacer foros más completos, más complejos y con más opiniones para tener un proyecto de ley aprobado en el Congreso y que todo aquel que gestione un árbol tenga la obligación de dejar un mejor árbol producto de su trabajo. Así que nada, pues me despido, muchas gracias por la invitación, nos estaríamos viendo en otra oportunidad. Gracias Santiago del Pozo por haber estado con nosotros en Hora Verde, y nosotros amigos y amigas, el próximo jueves, siempre en este mismo horario, con otra emisión, con un invitado tan interesante como el que acabamos de tener hoy día. Muchas gracias, muy buenas tardes. Las radioemisoras de la Universidad de Talca presentaron Hora Verde, un encuentro con nuestros invitados especiales para conversar y reflexionar sobre el cuidado y protección del medio ambiente. Por su sintonía, muchas gracias y hasta el jueves próximo en este mismo horario.